noches con todos ustedes, queridos hermanos. Una bendición de parte de Dios para mi vida, de poder estar con todos ustedes y poder compartir este tiempo. Sus pastores, Hernán y Dianita, me ha permitido poder estar acá hoy día y poder transmitir el mensaje de hoy para cada uno de sus corazones. Para esto, te pido que estés muy atento, muy pendiente, tu Biblia, si pudieras apuntar algunas cosas que Dios te va a hablar, porque va a ser de mucha edificación. Pero antes, yo quisiera empezar pidiéndole al Papito Dios, a su Santo Espíritu, que tome control de este tiempo, que no sea yo el que esté hablando, sino su Espíritu a través de mi ser. Yo te invito a hacer esta oración para dar inicio a este culto especial de jóvenes. Amado Dios, yo te doy gracias por la oportunidad que permites a tu siervo, Señor, poder compartir tu palabra. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu me tome todo mi ser para poder ser guiado a tu perfecta voluntad. Padre, habla a través de mi ser, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda recaer en cada corazón y esos corazones, tierra fértil, puedan dar fruto a 100 por 1, Señor. Bendice este tiempo, Señor, bendice sus corazones y que sea una palabra que traiga paz, amor, consolación, que traiga lo que tú has destinado, que sea para cada uno de mis hermanos. Bendice este tiempo, declaramos un tiempo de bendición, declaramos que la palabra de Dios no va a regresar vacía, sino cumplirá el propósito que tú has destinado para este tiempo. Bendice a cada joven, bendice a este ministerio, te lo pido en el nombre de Jesús, y es que este ministerio siga dando más renuevo, Señor, más renuevo para esta ciudad y para este país, Señor. Bendice a los pastores Hernán y Diana también, Señor, que ha sido su aniversario. Bendícelos y que este matrimonio sea de impacto a muchas vidas de este planeta. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, 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 querido hermano. Y como le iba diciendo a todos ustedes, es que hoy día vamos a poder entender un poco más de este versículo famoso que habla en Hebreos 4:12, que dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dentro de esta palabra, como Dios define su palabra, está escondido grandes principios, grandes bases fundamentales que nos enriquece nuestro conocimiento y nos ayuda a seguir fortaleciéndonos como cristianos, como guerreros de Dios. Y hoy día voy a tratar, con la ayuda del Espíritu Santo, a revelarte estas cosas escondidas que Dios habló en esta palabra. ¿Cómo lo define Dios? Qué hermoso, cómo define su palabra. Pero antes vamos a empezar con unas preguntas para hacerle a Dios, y que Dios a través de su Santo Espíritu nos pueda hablar. Miren, fíjense que este versículo empieza definiendo su palabra como una palabra que es viva. Y de ahí hay para partir. ¿Por qué Dios dice que su palabra es viva? Para responder esto, yo te pongo un ejemplo, joven. Mira, si tú estás sentado ahí, si tú estás escuchando ahí, ¿ha sido producto de qué? Yo te digo, ¿por qué ha sido producto de que hoy día estás atento, expectante a la palabra de Dios? ¿Te acuerdas cuando tú no conocías de Dios? ¿Te acuerdas cuando estábamos en el mundo? Fue una palabra desatada por un siervo o por la televisión, los medios de comunicación. Fue la palabra de Dios que fue lanzada a tu corazón. A partir de ahí empezó todo el cambio. Como resultado, todo lo muerto resucitó a vida por la palabra de Dios. Por eso es importante que la palabra de Dios, cuando dice que es viva, es porque recobra vida a nuestro ser. Éramos muertos en el pecado, pero cuando escuchamos, cuando fue desatada la palabra de Dios,
recobró vida, comenzó a dar vida nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Incluso muchas veces cuando fue desatada la palabra de Dios, fuimos sanos de algunas enfermedades. Por eso es una de las razones por qué Dios define su palabra que es viva, viva. La palabra de Dios dice en Salmos 33:6, porque la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¡Qué hermoso! Por eso otra vez Dios te confirma por qué es viva. Cuando Dios creó el universo, creó el planeta, fue por su palabra. Fue por su palabra, y lo dice en Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¡Qué bonito! Por eso en Génesis, ¿se acuerdan de Génesis? Cuando Dios comenzaba a crear todo el mundo, en Génesis 1, del 1 al 31, habla cómo creó. Hay dos palabras que se repiten ahí. Dijo y llamó. Dijo y llamó. ¿Y sabían que estas palabras, dijo, se repiten 10 veces y la palabra llamó se repite 3 veces? Y cuando Él decía, se hacían las cosas. Hágase los cielos, hágase el mar, hágase las estrellas, ¿no? Dios por su palabra comenzó a dar vida. Por eso Dios en Hebreos 4:12, cuando dice que la palabra de Dios es vida, porque realmente tiene vida la palabra de Dios. Es más, te compruebo otra razón por qué Dios dice que su palabra es vida. La palabra de Dios dice que, ¿se acuerdan de los huesos secos, los valles de los huesos secos? Cuando le dijo a Ezequiel, al profeta, profetiza. Eso está en Ezequiel 37, del 1 al 5. Dice, profetiza a estos huesos secos. Y cuando él desató la palabra de Dios, ¿qué pasó con esos huesos? Comenzaron a recobrar vida. Por eso, querido hermano, cuando tú tienes la palabra de Dios, tienes la vida. Y cuando tú lo desatas, puedes hacer que lo que está muerto recobre vida. ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Por eso Dios en esta noche nos dice a todos nosotros, no descuidemos primeramente de tener la vida, su palabra en nuestro corazón, y no nos cansemos de desatar vida, vida, vida a esos corazones muertos, a esas situaciones muertas. Declarar la palabra de Dios para que recobre vida. Así es, y Dios lo hacía. Dios iba sanando a los enfermos. Estaban muertos quizás sus células, sus organismos, pero Dios desataba la palabra y generaba órganos nuevos, generaba células nuevas, generaba cosas con vida. Por eso la importancia de entender por qué la palabra de Dios tiene vida hasta ahora. Amén, querido hermano. Pero no solamente eso nos dice la palabra que tiene vida, sino también es eficaz. Es eficaz. ¿Y saben por qué Dios se le ocurrió definir a la palabra de Dios como eficaz? ¿Sabían por qué? Miren, la palabra eficaz, muchas veces nosotros ese término lo utilizamos en la área administrativa, cuando uno estudia la administración, en el área de gestión, muchos suena esta palabra eficaz. Pero ¿saben qué significa la palabra eficaz? La palabra eficaz significa esto, toma apunte, querido hermano, significa que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito que produce un efecto esperado. Tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito esperado, querido hermano. Por eso, ¿qué quiere decir entonces? ¿Por qué Dios nos dice que su palabra alcanza un objetivo esperado? Acuérdense que en Isaías 55 del 10 al 11, Isaías 55 del 10 al 11, ¿se acuerdan que dice? Que su palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que Él quiera, O sea, no regresará vacía. También abre la palabra en Proverbios 21:1, que dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey.
en la mano de Jehová. Escucha bien esto. A todo lo que quiera lo inclina. ¡Qué hermoso! Por eso cuando Dios define en su palabra que la palabra de Dios es eficaz, es por eso. Porque nunca, nunca volverá la palabra vacía. Una prueba es esto. Tú estás escuchándome porque una vez se te compartió, generó vida, puso el querer y nacer, cumplió el propósito que Dios desató esa palabra para tu corazón, para que ahora seas siervo de Dios, tengas hambre de seguir buscando de Dios. Y Él inclinó, como dice en Proverbios 21:1, inclinó todo a lo que Él quiere, porque Dios a todo lo que quiere lo inclina para hacer su voluntad. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso saber que por qué Dios usó esos términos para definir su palabra. Otro de los términos que habló Dios en su palabra definiéndolo es que es una espada. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué una espada? ¿Por qué no un martillo? ¿O por qué, no sé, un palo? ¿Por qué dijo espada? Pero para esto, el término espada, la Biblia habla de Efesios 6:17. ¿Qué dice en Efesios 6:17, querido hermano? Dice, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios menciona que la palabra de Dios es una espada, está hablando que la espada del Espíritu, según Efesios 6:17, dice que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada. ¡Qué tremendo, querido hermano! Pero, ¿por qué una espada? ¿Por qué una espada? Yo pregunté, ¿por qué es una espada? ¿Saben por qué? Porque la palabra también nos dice que debemos ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente para devorarnos, buscando a quién devorar. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo constantemente está mirando a quién va a destruir, a quién va a eliminar. O sea, estamos en un campo de batalla, estamos en un campo de lucha. Por eso Dios nos dice, mi palabra no solamente es viva, no solamente va a hacer lo que yo quiero, no va a regresar vacía, sino que también mi palabra va a ser necesario que tú lo utilices, porque desde el momento que tú y yo llegamos a los pies de Cristo y nos rendimos a Él, vamos a ser enemigos del diablo y necesitamos una arma poderosa para poderle hacer guerra, porque estamos en guerra. Y ustedes saben, una prueba refutable que nos muestra la Biblia cómo tuvo efecto la palabra cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás. Lo que venció a Satanás para que lo dejara libre a Jesús en la tentación fue con su palabra, porque ahí decía, escrito está, escrito está, escrito está. En otras palabras, como vimos que la palabra, la espada es la palabra, Dios usó su espada, o sea, su palabra, para vencer al enemigo del diablo. Es importante que tú y yo entonces siempre estemos con la espada de Dios, o sea, con su palabra. ¿Por qué? Porque caminamos en este mundo y en este mundo hay guerra, estamos en una lucha. El diablo siempre va a querer vencernos, el diablo siempre va a querer tumbarnos, y por eso nosotros debemos estar bien armados, en especial con la palabra de Dios, que es su espada de Dios. Pero, queridos hermanos, acá hay un detalle. Fíjense que la palabra define que no es cualquier espada. No. Es una espada que tiene la característica que tiene dos filos. Ustedes han visto un cuchillo. El cuchillo tiene un filo. Pero esa espada que Dios define a su palabra, es que su palabra tiene dos filos. Su espada tiene dos filos. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué significará esto? ¿Por qué Dios habló de dos filos? ¿Quién representa dos filos? ¿Qué representa esto? Voy a tratar de explicar esto. Presta atención, querido joven. Mira esto. Te muestro un versículo. Apocalipsis 1:16.
¿Sabes qué dice en Apocalipsis 1:16? Dice esto: tenía a su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Te lo repito nuevamente. De su boca salía una espada de 2 filos. ¡Qué hermoso! Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Acá hay un detalle, querido hermano, que no podemos pasar por alto. Fíjense esto. Notemos que esa espada de doble filo que habla Apocalipsis, ¿de dónde salió? Salió de la boca de Jesús. Salió de la boca de Jesús. Entonces nos preguntamos, ¿por qué tendría Jesús una espada en su boca? ¿No debería tenerla en su mano? Tú pregúntate, literalmente la espada lo utilizamos en nuestra mano, pero acá Dios nos cambia el enfoque y nos dice que de su boca salió una espada aguda de 2 filos, lo habla en Apocalipsis 1:16. Entonces, ya no está en la mano, sino esa espada que habla Dios está en la boca. Les explico nuevamente para poder entenderlo. ¿Por qué tendría Jesús esa espada en su boca? ¿Saben? La frase de 2 filos es tomada de la palabra griega. Repito, la palabra o la frase que hablan en la palabra de Dios de 2 filos es tomada de la palabra griega distomos. Distomos. ¿Y saben qué significa la palabra distomos? Significa esto, querido hermano, que es un compuesto de la palabra di, que significa 2. Di significa 2. Distomos, ese es un compuesto de la palabra di. Di significa 2. Y estomos, que es una palabra griega para definir la boca de uno. Y cuando lo unimos, estas 2 palabras, di, que significa 2, y estomos, que significa boca de uno, cuando lo unimos, se refiere a espada de 2 bocas. Entonces, si has entendido un poquito para entenderlo, entonces cuando unimos, ¿quiénes son esos 2 bocas? Porque habla que esos 2 filos representan 2 bocas. Y nos preguntamos ahora, ¿qué son esas 2 bocas? ¿O quiénes son esas 2 bocas? La primera es la palabra que salió de la boca de Dios. O sea, el primer filo, querido hermano, es la palabra que salió de la boca de Dios. Luego cuando fue desatada de la boca de Dios a tu corazón, cuando salió de tu boca, salió de la boca de Dios y se atesoró en tu corazón, y cuando tú sacaste, esa palabra de tu boca se convirtió en segundo filo. Entonces, el primer filo es esa palabra directa, esa palabra que ya está establecida por Dios, que Dios escribió ahí en su palabra. Ese es el primer filo. Luego, cuando sale de una boca, cuando esa palabra de Dios se llena el corazón, nos alimentamos de esa palabra, viene a través del Espíritu y tú lo sacas, ahí literalmente se convierte en una espada de 2 filos. Un filo de esta espada entró en existencia cuando la palabra inicialmente procedió de la boca de Dios. Pero luego, cuando es desatada, cuando el lobo se convierte en un rema, ahí automáticamente viene a ser el segundo filo. ¿Y saben quién es esa segunda boca? Eres tú, querido hermano, soy yo. Porque la primera boca, el primer filo, es el logos de Dios. Es lo que ya está establecido. Es lo que ya está establecido. Pero cuando viene a revelarse en nuestro corazón y sale el rema, cuando desatamos ya esa palabra por el Espíritu Santo, automáticamente se convierte
en el segundo filo o la segunda boca. ¿Sí? Amén. Más o menos. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir que cuando Dios define esos dos filos, está hablando que tú y yo debemos llenarnos de la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, porque Dios va a utilizar esa palabra cuando el enemigo va a enfrentarte. Tú tienes que sacar esa espada y hacerle daño al enemigo, pero cuando tú lo desates, así pasó Jesús. Jesús tenía la palabra de Dios, estaba en su corazón, pero cuando salió la revelación, cuando Él lo sacó de su boca para el exterior, automáticamente se volvió en dos filos. Y hizo daño, y hace más daño. Porque de nada nos sirve tener esa primera espada, de nada nos sirve tener la palabra de Dios, pero si nunca lo desatamos, si nunca lo hablamos, si nunca lo predicamos. Por eso es importante que tú desates la palabra de Dios cuando se te predicó, cuando alguien desató el rema, cuando alguien desató la palabra de Dios. Hizo más daño porque al enemigo que nos estaba atando fue cortado. Pero ¿qué hubiera sido si solamente lo retenemos el logos de Dios? Lo detenemos la palabra que ya está establecida por nuestro Padre y nunca lo desatamos. Esa espada nunca en su palabra dará la efectividad que Dios quiere que sea. Una palabra que se convierta en dos filos, no en un filo. Porque siempre ha estado la palabra, siempre ha estado declarada. Solamente espera que sus hijos se alimenten y desaten la palabra de Dios, que es viva y más cortante que dos filos. Entonces, una boca es Dios y la segunda boca eres tú. Un filo es Dios y el segundo filo eres tú cuando lo desatas la palabra en el nombre de Jesús. Espero que, hermano, hayas entendido esto. Y Dios sé que te está hablando. Por eso no te canses de desatar la palabra. Algo sucede en el reino espiritual cuando te levantas y empiezas a hablar esa palabra. En el momento que sale de tu boca se añade un segundo filo, una segunda hoja. Nada es más poderoso que una palabra que viene primero de la boca de Dios y luego de tu boca, querido hermano. Tú y Dios, nosotros y Dios hemos llegado a un acuerdo. Ese acuerdo libera su poder, su poderoso poder cuando es desatado. Por eso Jesús entendió eso, porque el rema y el logos estaba en él, pero solamente el rema tiene que salir, porque el rema viene a ser la interpretación, la revelación del Espíritu Santo que Dios da para soltarla, la palabra de Dios. Amén. Yo sé que Dios te está hablando, querido hermano. Sé que Dios te está hablando y sé que Dios te está animando para que no te canse de evangelizar, no te canse de escudriñar la palabra. Entonces tú nos preguntarás, ¿cómo podemos convertirnos en ese segundo filo? Primero, comencemos meditando la palabra, dando un lugar de máxima prioridad, querido hermano. Así es, haciendo nuestros devocionales, investigando la palabra, alimentándonos de la palabra, yendo a nuestro discipulado, estar atento en las prédicas que nuestro pastor Reinaldo, el pastor Hernán, la pastora Diana nos comparte cada sábado. No solamente estar por cumplir, sino recibir ese logo, recibir ese rema, alimentándonos. ¿Por qué? Porque en un momento determinado Dios va a sacar esa palabra para convertirlo en su segundo filo. A medida que la palabra de Dios comienza a llenar tu corazón, mi corazón, nuestra mente, y luego lo saca Dios a través de nuestra boca, se convertirá en esa espada de dos bocas, esa espada de dos filos que la Escritura nos habla.
Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Los demonios tiemblan, porque ya no es un filo, sino dos filos. Amén, amén, amén. Entonces, hermano, para poder entenderlo de otra forma, hablaba de logos y hablaba de rema. ¿Sabían qué significa esto? Mira, el logos es la palabra de Dios que ha sido dicha una vez, que siempre ha estado establecido. El rema, ¿qué es? El rema es la palabra que ha salido por segunda vez, ya es revelada. Es cuando ya se convirtió en un segundo filo. La Biblia entera es la palabra de Dios. La Biblia entera es un logo de Dios. Pero la Biblia no es el rema de Dios, porque el rema es lo que Dios nos habla por segunda vez por medio del Espíritu Santo de una forma específica a nuestro corazón. Es la palabra de verdad, una revelación completa de la voluntad de Dios por el hombre. El logos es la palabra objetiva, pero el rema es la palabra subjetiva. Entonces no te olvides esto, hermano. Dios desea que hables la palabra de Dios. Dios desea que desates la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida, y cuando es desatada cumple el propósito en la cual Dios lo va a destinar. Si tú vas a un enfermo, desata la palabra, porque le vas a dar vida y va a cumplir el propósito que Dios te ha enviado a ser desatada, porque cuando lo desatas estás convirtiéndote en la segunda boca, estás convirtiéndote en el segundo filo, y va a cortar toda atadura del diablo. Por eso dile a tu adversidad la palabra de Dios, para que el adversario, lo que está muerto, vuelva a vivir y tenga poder en Dios, querido hermano. Amén, amén, amén. Yo sé que Dios te está hablando, sé que Dios te está dando entender todo esto. Espero que esta palabra de Dios te haya edificado a cada uno de nosotros, y que esta palabra pueda dar fruto al 100 por uno. Si tú te has conectado por primera vez, hay un link ahí en el formato. Entra ahí y escribe todos tus datos para que el Ministerio de Consolidación de la Iglesia Renuevo puedan contactarte contigo y seguir orando por alguna petición o por la petición que tú has puesto ahí. Escribe todos los datos que deseas, tu nombre, tu teléfono, y la iglesia te va a estar contactando, querido hermano. Espero que también esta palabra haya edificado tu vida. Pero antes de empezar una oración, yo quisiera a todos los que han escuchado por primera vez y quieren recibir a Cristo Jesús en su corazón, les invito a hacer esta oración. Es una oración muy simple que la palabra de Dios nos dice. Nos separa de creación a ser hijos de Dios. Y solamente somos hijos aquellos que aceptan a Cristo como el único Salvador. Por eso, inclina ahí tu cabecita y haz esta oración conmigo, querido hermano, en especial si tú eres nuevo. Señor, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Hoy día me has hecho entender que tu palabra es muy importante, que repose en nuestro corazón y pueda también ser desatada. Señor, tu palabra me has enseñado que es vida. Yo en esta noche, Señor, te acepto, Señor, como mi vida, como tu palabra sea vida en mi corazón. Te acepto como mi pastor, mi guía. Entra en mi corazón y hazme tu hijo, Señor. Perdóname todos mis pecados y ayúdame, Señor, a ser un discípulo y un siervo aprobado en ti. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, has dicho esta oración, estate atento, porque la iglesia, nuestros hermanos, nuestros líderes te van a estar llamando y siguiendo orando por tu vida, por tu necesidad. Y a todos los demás hermanos, bueno, esto fue este tiempo muy hermoso. Sin antes despedirme y diciendo a todos ustedes, perseveremos en la palabra de Dios. Voy a orar para terminar. Que Dios te bendiga, Padre. Gracias por enseñarnos. Gracias por bendecirnos en este tiempo, Señor. Padre, ayúdanos a ser esa espada caminante, Señor.
Afila, Señor, nuestra boca para poder desatarla, Señor, y convertirnos en su segundo filo. Gracias, Padre, porque eres vivo, Señor. Tu palabra es vida y permite que esta vida esté siempre en nuestro corazón, Padre, para ser eficaz, Padre, cuando podamos lanzarla, Señor. Bendice a cada compañero, cada consiervo, bendice a cada siervo que está conectado, Señor. Ayúdalo, Señor. Y en el nombre de Jesús, toda potestad de las tinieblas, Padre, en el nombre de Jesús, sea cortado de sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias. ¿Por qué? Porque tú despojaste, Señor, a todos los principados, a todas las potestades, y lo exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, por eso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga. Hasta otra oportunidad.